Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Emperor, Che Golden, Flucba, Jair Rivera, Maxi Martínez, Brandon Miño, Ángel, Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Tark, El Papas 3000, Juan, Summer No, Prian Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 15. Me paré entre los edificios derrumbados, los restos de un campo de batalla entre Sukuna y yo. Nada había quedado intacto, las llamas aún no se habían extinguido y, entre todo eso, 5 figuras salieron ilesas. Extendí las manos, riendo como un loco, captando la mirada confusa de los hechiceros de la era Heian, Uraume y Kenjaku, mientras Gojo Satoru, mirándome fijamente, sin emociones, solo expresaba su confusión a través del brillo de sus ojos azules. Todavía tenía que entender qué estaba pasando, quién soy yo y qué estaba haciendo el dios de Shikigami aquí. Ja ja ja. No podía parar de reír. Toda esta escena me estaba volviendo loco. Me paré sobre los restos de una ciudad que destruí, liberando a la persona que toda esta operación debía contener, estando en la cima de la cadena alimentaria. El plan de Kenjaku estaba en ruinas, Uraume es tan útil como un piano para una cabra, y Gojo Satoru, el más fuerte de la era moderna, confundido como estaba, todos me miraban directamente. Esto tiene que ser un sueño. Una escena tan hermosa no puede ser una realidad. Caminé hacia adelante, mis manos extendidas a los lados y, con una sonrisa confiada, con Mauraga caminando detrás de mí, me acercaba a Kenjaku, quien dio un paso atrás de la precaución. Estaba en el punto más bajo absoluto. No tiene el poder de fuego para luchar contra mí, e incluso si lo tuviera, Gojo está cerca, aunque confundido y probablemente cansado, ahora sabe que no debe subestimarlo. Uraume es solo el perrito faldero de Sukuna, incapaz de lidiar con nadie por encima del grado 1, por lo que esperar algo de esta decepción sería estúpido. Oye, ¿cuál es el trato? ¿A dónde fue toda esa confianza? ¿Dónde está esa bravuconería a la que te habías aferrado? Dejé que mi maldita energía se filtrara, empujando a los únicos enemigos que quedaban con todas mis reservas. Si tuviera que adivinar, debieron haber visto la muerte en ese mismo momento. Puede que mis reservas no estén llenas, pero la densidad es tan alta como siempre, e incluso Sukuna tuvo que admitir lo fuerte que soy. Sabía que no debía dejar que mi ego se hiciera cargo, pero solo por este momento, necesitaba sentirme en la cima. TCH. Uraume, sudando de miedo, sostuvo la mano hacia adelante, formando hielo en la punta del dedo, como si intentara asustarme para que no me acercara más, pero, en lugar de atacar, vi cómo se formaba lentamente la niebla de hielo, que probablemente era un plan de escape que tenían en mente. ¿Quién dijo que podías irte? Con solo un movimiento de mi muñeca, formé una ola de fuego con la palma abierta, golpeando a Uraume de frente, enviando a un antiguo hechicero tropezando hacia atrás, que estaba haciendo todo lo posible por extinguir las llamas que lo incendiaron. Mauraga se detuvo justo detrás de mí en el momento en que decidí dejar de moverme, mirando a Gojo, que nos miraba a mí y a Mauraga. La sensación que obtuve de su intensa mirada fue similar a la de un lobo mirando a otro lobo, tratando de medir el nivel de poder que tenía en su cuerpo. No tenía los ojos vendados, por lo que sus 6 ojos funcionaban a plena potencia, y me analizó activamente a mí y a mis Shikigami más fuertes. Por alguna razón, sentí la necesidad de sacarle los ojos. Incluso si supiera que él no es un enemigo, que no es a quien debería darle prioridad, quería golpearlo. ¿Fue eso lo que sintió Toji donde Gojo lo miraba de niño? ¿Fue eso lo que sintió Mauraga cuando crujía su rueda esa vez cuando usé artefacto en la tienda de Whis? Esa es una sensación terrible. Tu alma y tu cuerpo siendo observados con tanta intensidad, tan angustiosamente largos y tan horriblemente repugnantes, de repente entendí por qué tanta gente despreciaba esa mirada. Era como si Gojo pudiera verlo todo. Tus miedos, tus defectos e incluso tus intenciones. ¿Quién lo eres? Gojo, por primera vez desde que abrió el sello, me habló, mirándome directamente a los ojos. No perteneces aquí.
La rueda de Maoragas crujía una vez más. Incluso si estaba vigilando a Kenjaku, todavía podía sentir la mirada de Gojo, y no le gustó, ni un poco. Sonido metálico, el nombre es Raizer, el hechicero más fuerte de otro mundo. Encantado de conocerte, Gojo Satoru. Encontré fuerzas para sonreír, incluso si esta sonrisa parecía tensa, ya que básicamente me obligué a darle una amable en su lugar. Lo sabía, según su expresión facial, pero no parecía importarle mucho. Estoy aquí de viaje, y resulta que eres una celebridad local. No puedo pasar y no saludar, ¿verdad? Bromear era mi forma de superar mi frustración, y estaba funcionando lenta pero seguramente. Gojo tarareó para sí mismo, flotando lentamente de regreso al suelo, parado cerca de mí, enfocando su mirada en Kenjaku. Dejaré este asunto a un lado, por ahora. Su atención se centró por completo en Kenjaku, quien se preparó, preparándose para una pelea. Tú, por otro lado, Gojo puso una mano delante de la otra, con una luz púrpura emitida por la punta de los dedos. Tienes que morir. No, no creo que lo haga. Antes de que Gojo pudiera lanzar el ataque, un enjambre de maldiciones brotó de las mangas de Kenjaku, obstruyendo nuestra vista. Complemento Gojo chasqueó los dedos, enviando una masa imaginaria que borró a los espíritus malditos en un instante, pero tal como predije, Kenjaku y Urao me habían escapado, tal como lo hizo Anami cuando Gojo usó Joe Purple por primera vez. Fue frustrante. Los teníamos inmovilizados, no tenían forma de salir de esta situación. Si yo hubiera tratado con ellos, en lugar de dejar que Gojo solucionara esto, estaría muerto, simple y llanamente. Apreté los dientes con ira, reprimiéndola tanto como pude. No debería estar tan enojado, pero lo soy, y no me gusta este sentimiento. No odio a Gojo, nunca lo hice, pero justo aquí, justo en este momento, no quería nada más que acabar con él, y él también debió sentirlo. Gojo, tan tranquilo y sereno como siempre, no parecía gradual. De hecho, me miró con una expresión casi indiferente, como si hubiera anticipado este resultado exacto. ¿Algo te molesta?, preguntó Gojo, colocando las manos en las caderas, esos penetrantes 6 ojos analizándome como si fuera una especie de rompecabezas. Solo tenías que dejarlos ir, ¿verdad?, dije, dejando escapar un largo suspiro de frustración que toda la ciudad debió haber escuchado. Te los servías en bandeja de plata, listos para ser tratados, y sin embargo, tenías que dejarlos ir. ¿Cuál es tu trato, Satoru? Gojo suspiró, casi como si fuera un estudiante que simplemente no recibió la lección. Se llevó una mano a la frente, como si estuviera lidiando con un dolor de cabeza que estaba por venir. ¿Crees que es así de simple? Kenjaku no es solo un usuario común y corriente de maldiciones. Tiene planes de respaldo además de planes de respaldo. No atrapas a alguien como él en un momento, sin importar lo fuerte que seas. Incluso si le lanzara un dominio en este momento, estoy bastante seguro de que el resultado habría sido el mismo. Quería replicar, pero por un momento, entendí que tenía razón. Claro, Maoraga podría haber despachado fácilmente a Kenjaku, pero ¿qué pasa si el cuerpo que usa en este momento es solo un títere? ¿Qué pasa si ni siquiera es real, y solo una copia hecha con una técnica maldita que robó hace siglos? TCH. Solo pude chasquear la lengua en respuesta a eso. Maoraga, al ver mi frustración, decidió meterse en mi sombra, como para asegurarme que todo está bien, y, sorprendentemente, ayudó. Aunque estaba frustrado y enojado, poco a poco estaba desapareciendo. Además, Gojo no había terminado, mirándome seriamente una vez que respondió a mi hub. Confirmaste mis palabras antes. No eres de este mundo. Tu maldita energía, tu técnica, no son de este mundo. Y sin embargo, estás parado aquí, usando las 10 sombras. ¿Cómo? HN. Usé un artefacto de mi mundo, y terminó enviándome aquí. Estoy aquí exactamente 12 horas, quizás 10 a estas alturas, que es el límite de duración. Expliqué la primera pregunta, y luego, cuando llegó el momento de las 10 sombras, no pude evitar sonreír. En cuanto a 10 sombras, eso es mi preciada posesión para mí, cumpleaños, llamémoslo así. Lo he dominado, lo he llevado más lejos que nadie antes que yo. ¿Más lejos que nadie?
La sonrisa de Gojo volvió, pero no fue amable. ¿Estás diciendo que has superado a todos los usuarios anteriores de la técnica de las 10 sombras? ¿Cuánto habían subyugado a Mahoraga los usuarios de 10 sombras en la historia? ¿Cuánto de ellos saben sobre fusión, totalidad, funeral de tigre, por ejemplo? Respondí con un tono burlón, caminando en la dirección donde Yuji, Nobara y otros hechiceros estaban esperando. Con Kenjaku desaparecido, ya no era necesario quedarse aquí. Te daré eso, no estás equivocado aquí. Finalmente sonrió como solía hacerlo, caminando a mi lado, mirando mi sombra, donde Mahoraga nos esperaba, y luego miró a la gente que nos esperaba, algunos corriendo en nuestra dirección para saludar a Gojo que finalmente estaba libre. Yo, por otro lado, puse mi mirada en Megumi, que estaba apartada de todos los demás, mirándome, con la mirada de alguien que finalmente estaba en paz consigo mismo. Pero no te lo pongas por encima de la cabeza. Todavía tenemos mucho de qué hablar antes de ti, temporizador llega a 0. Quiero explicaciones sobre lo que pasó. ¿Qué pasa con los informes? ¿Por qué necesitas específicamente que te cuente lo sucedido? Pregunté, deteniéndome un momento a mirarlo. ¿Parezco alguien que lee informes todo el día? Preguntó con una sonrisa, volviéndose para mirar a Yuji, que era el más feliz de los hechiceros que se reunían aquí. Fue testigo de la muerte, mucha sangre y agonía, y sin embargo, ver a Gojo regresar lo tranquilizó tanto que debió olvidarse de todo lo que sucedió. Mejor le pregunto a alguien que sepa. Menos tiempo dedicado a leer información inútil. Tienes 6 ojos, imbécil. La lectura es uno de tus puntos fuertes. Le señalé, pero él ignoró mi comentario, caminando hacia Yuji, ansioso por calmar a su alumno. Lo que sea. Solo pude suspirar, sacudiendo la cabeza ante sus acciones. ¿Quién soy yo para sermonearlo? En lugar de desperdiciar esfuerzos, caminé hacia Megumi, ignorando a todos los demás, y los más interesados en mi persona eran el viejo Zenin, y, cuando finalmente lo alcancé, me detuve a un paso de él, con una gran sonrisa en mi rostro. Megumi tenía una expresión neutra en su rostro, pero podía verlo en sus ojos. Estaba muy contento más allá de lo normal. Me recordó su mirada cuando finalmente descubrió su expansión de dominio, pero esta era más pura en contraste. Sin decir nada, le puse una mano en la cabeza y lentamente se la froté por el pelo puntiagudo. Lo hiciste bien, Megumi. No pude contener la alegría en mis palabras. Megumi siempre fue conocida como hombre potencial, vagabundo, sin mahoragas, etc. Verlo crecer, verlo triunfar, era más de lo que podía pedir. Estoy orgulloso de ti. Megumi tenía una expresión neutra en su rostro, pero podía verlo en sus ojos. Estaba muy contento más allá de lo normal. Me recordó su mirada cuando finalmente descubrió su expansión de dominio, pero esta era más pura en contraste. Sin decir nada, le puse una mano en la cabeza y lentamente se la froté por el pelo puntiagudo. Lo hiciste bien, Megumi. No pude contener la alegría en mis palabras. Megumi siempre fue conocida como hombre potencial, vagabundo, sin mahoragas, etc. Verlo crecer, verlo triunfar, era más de lo que podía pedir. Estoy orgulloso de ti. Megumi estuvo confundida por un momento, con un pequeño rubor arrastrándose por su rostro, pero, mientras yo seguía, finalmente se relajó, mirándome a los ojos. Gracias, Raizer. Con esto, el incidente de Shibuya había terminado. Evité el peor resultado e hice lo que quise. Es hora de mis secuelas. Las secuelas de la batalla con Kenjaku dejaron a Shibuya en ruinas, pero la vida, como siempre, continuó. Me quedaba aproximadamente 1 hora en este mundo antes de que me devolvieran al mío, y quería aprovecharlo al máximo. Alrededor de 9 horas de mi limitado tiempo aquí las pasé hablando mierda con los superiores de la tecnología de Jujutsu, quienes no pudieron hacer nada en mi contra, dado que soy lo suficientemente fuerte como para vencer a Sukuna con 15 dedos, con Gojo de mi lado. ¿Qué pueden hacer? Enviar otra calificación especial en mi contra. ¿Quién? Yuki. No me hagas reír. Yuta podría tener una oportunidad, pero él no está ganando contra mí, estoy seguro de eso. Hablando de Yuta, es bastante relajado, pero ni él ni yo queríamos pasar tiempo hablando el uno con el otro.
Teníamos nuestros propios asuntos que atender, así que nos despedimos y seguimos adelante. Ahora, con solo una hora restante, tenía algo que hacer, porque podría no tener otra oportunidad de hacerlo. El mundo cambia constantemente, y es posible que ni siquiera vuelva a ver a Megumi, por mucho que intente verlo de nuevo, para ver su progreso. Todo lo que pude hacer, es asegúrate de que tenga los cimientos para convertirse en el más fuerte. De pie en un claro justo afuera de la tecnología de Jujutsu, me enfrenté a Megumi, que ya estaba en posición de pelea. Su respiración era constante, pero sus ojos traicionaban su concentración. Él sabía que no iba a ser fácil con él. El niño tenía potencial, más de lo que se daba cuenta, pero le quedaba un largo camino por recorrer en términos de técnica y control. Me rompí los nudillos y abrí los pies, adoptando una postura de batalla. Muy bien, Megumi, se trata de hacerte sentir más cómoda con el combate cuerpo a cuerpo. Tienes lo básico, pero necesitas aprender a cerrar la brecha entre tú y tu oponente, especialmente cuando son más fuertes. Sigue mi consejo, no querrás usar tu Shikigami en el primer segundo de la batalla. Necesitas recopilar información sobre tu oponente, ver qué Shikigami puede enfrentarlos y la mejor manera de hacerlo de esta manera, la mayoría de eso luchando contra ellos de frente correcto. Megumi se paró en el lado opuesto de la arena improvisada, adoptando una postura que él mismo aprendió cuando era más joven. Estaba golpeando a matones de la escuela de izquierda a derecha, así que tenía experiencia en combate, pero no tenía mucho cuando se trataba de personas más fuertes que él. Corrí hacia adelante, lanzando un rápido golpe para probar su reacción. Paró, pero mi patada baja de seguimiento lo desequilibró. Más rápido, dije, restableciendo mi postura cuando volvió a ponerse de pie. No puedes confiar en que tu Shikigami luche por ti. Tienes que ser tan peligroso como ellos, si no más. Apretó los dientes, concentrándose más. Volvimos a hacerlo, puñetazos, patadas, forcejeos. Sus movimientos se volvieron más rápidos, más precisos, mucho más seguros, a medida que se adaptaba a mis ataques. Mezclé diferentes enfoques, comenzando con fintas, contraataques y divisiones ocasionales con algo de breakdance para mostrarle que una pelea es un baile, asegurándome de que no solo estuviera memorizando patrones. El combate cuerpo a cuerpo no se trataba de ser el más rápido o el más fuerte. Se trataba de leer a tu oponente, manteniéndote impredecible. Si tus movimientos se pueden predecir, estás tostado. El viejo Zenin en una línea de tiempo diferente lo sabe por experiencia. Cuando reúnas suficiente información, usa tus Shikigami para forzar a tus oponentes a situaciones mucho peores de las que tú mismo puedes ponerlos. No dejes que se concentren únicamente en ti, porque tú, como usuario, eres la cadena más vulnerable del eslabón. Megumi respiró hondo, invocando su versión de perro divino, totalidad, y enviándola hacia mí. Esquivé, bloqueando su estocada con una patada giratoria rápida, luego cerré la distancia entre nosotros, golpeando el estómago de Megumi. Se tambaleó pero no cayó. Su totalidad se abalanzó sobre mí por detrás, mientras Megumi recuperaba el equilibrio, lanzándose hacia mí con una ráfaga de ataques, que lenta pero seguramente se estaban volviendo más precisos. Sonreí, haciéndome a un lado para dejar que Totality me pasara, y, una vez que lo hizo, lo agarré por el cuello, tirándolo a un lado, viendo cómo aterrizaba en sus piernas, gruñéndome, mientras Megumi seguía adelante, haciendo todo lo posible para aterrizar un golpe. Intencionalmente hice una apertura para que él la explotara y, una vez que lo hizo, hice una voltereta hacia atrás, haciendo una flexión de manos, antes de patearlo en la cara una vez que se dio cuenta de su error. Saltando a su posición, miré a Megumi, que acababa de limpiarse la sangre del labio, mirándome con expresión seria. Volvimos a hacerlo. Esta vez, convocó a Nue para interrumpir mi equilibrio con un rayo, usando la abertura para balancear la espada que sacó de su sombra en mis piernas. Bloqueé, luego respondí con mi propia espada, obligándolo a adaptarse. Sus movimientos se volvieron más suaves, más fluidos, y pude ver crecer su confianza con cada intercambio. Estuve sonriendo todo el tiempo, porque pude ver que estaba mejorando, rápidamente, si tuviera que decirlo. Estás aprendiendo.
Dije con una sonrisa, dando vueltas mientras nuestras espadas se atascaban en una cerradura, desarmándolo en un movimiento rápido. Pero aún tienes mucho en lo que trabajar. Megumi respiró pesadamente, pero asintió satisfecha. Volvió a poner su espada en la sombra, como hice yo con la mía, y dejó sin resumir su Shikigami. Llegaré allí. Él respondió, dejando escapar un suspiro. No era nuestro primer larguero, y él se estaba cansando. Quería decir algo más, pero fue interrumpido por un aplauso lento que venía del otro lado de la arena. Volvimos la cabeza para encontrarnos con el que venía a vernos, sin sorprendernos de ver a Gojo, quien nos dio una sonrisa a los dos. ¿Te diviertes sin mí? Gojo entró caminando al área de entrenamiento, con las manos ahora en los bolsillos, con esa sonrisa siempre presente en su rostro. Sus ojos estaban cubiertos con una venda en los ojos, y ahora vestía un atuendo adecuado, en lugar del desgarrado que recibió cuando fue liberado del reino carcelario. Siempre llegas tarde a la fiesta, Gojo. Respondí con una sonrisa, sabiendo lo ocupado que estaba Gojo con los asuntos que giraban en torno a la sociedad del Jujutsu después de Shibuya. Ahora el mundo sabía de maldiciones, pero, afortunadamente, no había ningún brote de maldición en progreso, así que menos dolor de cabeza para él. Ya sabes cómo es, demasiados admiradores, no hay suficiente tiempo. Agitó la mano con desdén, mirándome hacia atrás. Pero vine aquí por una razón. Recuerdo que te quedaba aproximadamente una hora más o menos, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué hay de eso? Levanté una ceja ante su pregunta, sacando una tarjeta de aventurero de mi sombra, mirando su contenido por primera vez en la historia. Antes de que Gojo pudiera responder, ya estaba ocupado lidiando con lo que vi en él. Antes de llegar a Shibuya, estaba en el nivel 57. Tenía el nivel 50 cuando subyugué a Tiger Funeral, obtuve 5 niveles al derrotar a Mahoraga y 2 niveles al cultivar después. Ahora, estaba en el nivel 66. Derrotar a Sukuna y Maito elevó mi nivel, incluso si no estoy en el mismo mundo del que proviene esta carta. En términos de PS, había recopilado 25 de ellas, lo que fue suficiente para obtener una sola habilidad que no estaba en la lista la última vez que la revisé. Adaptación compartida estaba teñido con un tono dorado, lo que demuestra que se desbloqueó recientemente, así como un tinte púrpura, lo que demuestra que era exclusivo. Quizás, se desbloqueó después de que derroté a Sukuna. Eso lo explicaría. El autocontrol que se necesita para no enloquecer en este instante es inconmensurable, y me tomó toda mi fuerza de voluntad permanecer en silencio para que Gojo y Megumi no piensen que estoy loco. Esta habilidad era lo que cada usuario de 10 sombras deseaba tener si supiera de lo que Mahoraga era capaz. Desafortunadamente, esta habilidad solo permite usar una adaptación a la vez, lo que significa que no puedo convertirme en una máquina asesina del ejército que no puede morir, pero aún así significa que puedo hacer locuras que nadie podría hacer normalmente. Inmediatamente lo compré por todos mis puntos restantes, sonriendo como un loco. Solo entonces, cuando la sensación de mejora me abandonó, noté la mirada de Gojo y Megumi. Ejem. Tosí en mi puño, dejando caer la tarjeta de aventurero de nuevo en mi sombra, antes de mirar a Gojo. Lo siento, tuve que revisar algo importante. Entonces, ¿qué querías decir? Parece que ignorar a Gojo lo molestó, le dio una marca en la frente, pero aparte de eso, no mostró ninguna reacción externa. ¿Dónde estaba? Ah, por supuesto, bajó la venda de los ojos, mirándome a los ojos, con una sonrisa que no puedes olvidar. ¿Qué tal si hacemos que cuente la última hora? Un duelo, solo tú y yo. Los ojos de Megumi se abrieron de miedo. No esperaba escuchar algo así de Gojo, especialmente después de lo sucedido antes. No puedes hablar en serio, ¿verdad? Ya vimos lo que sucedió cuando pelearon 2 grados especiales. La ciudad se ha ido. Por supuesto. Gojo sonrió, volviendo la mirada hacia Megumi. Por supuesto. Ha pasado un tiempo desde que tuve un vuelo apropiado con alguien que no está tratando de matarme. Y además, se volvió hacia mí, su expresión se suavizó un poco. Te mereces una despedida adecuada, ¿no crees? ¿Quieres enviarme a casa con vítores, eh? No pude evitar reírme. Algo así.
Gojo se encogió de hombros, su sonrisa se ensanchó. Se acercó a mí, poniéndome una mano en el hombro. En un momento, ya estábamos lo suficientemente lejos de la civilización, donde nadie nos molestaría y donde no destruiríamos otra ciudad más. Hagamos que sea una pelea para recordar, rodé los hombros, sintiendo que la adrenalina comenzaba a bombear a mi torrente sanguíneo. Un duelo con Gojo Satoru, esta fue una oportunidad única en la vida. Con mi nueva adición de habilidades, tenía ganas de probarlo. ¿Estás listo? Mientras Gojo se alejaba un poco para que tuviéramos espacio para movernos, tomé la rueda del Dharma de la sombra y le sonreí. Siempre lo ha sido. Tomamos una postura de batalla, preparándonos para una batalla que habría quedado registrada en la historia, si alguien más que nosotros la hubiera presenciado. El viento amainó instantáneamente. Toda la naturaleza que nos rodeaba parecía haber dejado de existir, y decidió fingir que nunca había existido, para no interferir en nuestra lucha. Todo lo que nos rodeaba ahora no tenía ningún valor, porque todo en lo que necesitábamos concentrarnos era en los movimientos y acciones de los demás. Di el primer paso adelante, listo para apresurarme a comenzar nuestra lucha. Gojo hizo lo mismo, con una sonrisa en su rostro, y, antes de darnos cuenta, ya estábamos uno frente al otro. Le lancé un puñetazo, solo para darme cuenta de que su infinito estaba encendido. Esperaba que fuera así, pero eso no hizo que fuera más fácil lidiar con eso. Sentí como si mi puño estuviera tratando de moverse a través del aire espeso y viscoso, disminuyendo la velocidad a medida que se acercaba a él, sin hacer contacto del todo. Antes de que pudiera procesar, vi el contraataque de Gojo. Su puño se dirigía directamente a mi cara, un movimiento borroso que hizo sonar las alarmas en mi cabeza. El instinto entró en acción. Cambié mi peso, girando lo suficiente para evitar toda la fuerza del golpe. Mientras lo hacía, hice un pequeño charco de sombra debajo del pie de Gojo, lo que le hizo tropezar solo por un segundo. Me desenganché, poniendo cierta distancia entre nosotros antes de sentir toda la fuerza de su puñetazo. Fue una decisión cerrada, y sabía que el mismo truco no funcionaría dos veces, pero me dio un momento para pensar. Escape de conejo. Totalidad. Una horda de conejos bloqueó nuestra visión, e incluso Gojo, con sus 6 ojos, no pudo percibir adecuadamente los terrenos de combate con cuantos conejos habían aparecido en un instante. Esos eran los mismos conejos que usé para limpiar la mazmorra de Vanir, pero esta vez, obtuvieron la rueda del Dharma. Cada uno de ellos tenía una pequeña rueda en la parte superior de la cabeza, lo que significa que su adaptación es compartida y pueden ayudarse mutuamente a adaptarse más rápido. Gojo podría o no saber qué puede hacer, pero aún así, no hay mucho que pueda hacer al respecto. ¿Crees que algunos conejos serán suficientes para derribarme?, dijo, riendo, viendo cómo dejaban de morderlo a centímetros de distancia e intentaban golpearlos, solo para darse cuenta de que sus golpes, incluso cuando estaban infundidos con energía maldita y azul, apenas les hacían nada. Simplemente rebotaban hacia atrás, como si sus puñetazos, que hacían vomitar a la gente por lo fuertes que eran, fueran solo un pequeño inconveniente. Bueno, eso es sorprendente. Lancé el puñetazo de todos modos, sabiendo que no conectaría. Necesitaba la adaptación para ponerme en marcha. Gojo se volvió justo a tiempo para mirarme a los ojos, dándose cuenta de mi plan. Su sonrisa se desvaneció cuando la rueda del Dharma sobre los conejos comenzó a girar al unísono, adaptándose cada uno a su infinito, poco a poco. Sonido metálico. Cientos de ruedas giraron en el mismo segundo, lo que hizo que Gojo entrecerrara los ojos mientras me miraba, con engranajes haciendo clic en su cabeza. Todavía no podía atravesar su barrera, pero podía sentirme moviéndome a través de ella, muy lentamente. Él también debe haberlo sentido, dado lo rápido que se dio la vuelta para golpearme en la cara. Me preparé mientras su puñetazo infundido de azul se estrellaba contra mi estómago. El dolor fue inmediato y abrumador, una ola de fuerza que envió ondas de choque a través de mi cuerpo. Mi visión se volvió borrosa por un segundo y sentí ganas de vomitar, pero, Maurya golpea más fuerte que eso. Me concentré, vertiendo técnica maldita inversa en mi cuerpo, curando el daño tan rápido como llegó. Gojo no cedió.
Su siguiente puñetazo se estrelló contra mi pecho y escuché el crujido nauseabundo de una de mis costillas. El dolor que sentí estaba por las nubes, amenazando con apagar mi cuerpo de la sobreestimulación, pero no podía detenerme ahora. Logré desconectarme una vez que los conejos bloquearon su vista, y él chasqueó la lengua, molesto. Lapso técnica maldita, salida máxima, azul. Una enorme esfera de color azul se materializó en el aire, absorbiendo todo a su alrededor en su núcleo. Los conejos, los escombros, incluso el aire mismo parecían ser atraídos hacia él, una fuerza gravitacional imparable. Podía sentir el suelo bajo mis pies deslizándose mientras corría alrededor de Gojo, tratando de evitar el agujero negro improvisado. Entendí cómo se sentía Toji ahora, ya que la sensación de perder terreno ante la fuerza gravitacional no era nada de lo que burlarse. Mis conejos fueron diezmados, arrastrados al núcleo del ataque y aplastados en un instante. Sonido metálico. Uno de los conejos logró agarrarse a la sombra de Gojo, mordiendo su infinito con sus dientes mejorados. Gojo, preocupado por mantener el azul, no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. El conejo ya había dejado su huella. Los ojos de Gojo se movieron hacia abajo, un momento de irritación cruzó su rostro. Inversión de técnica maldita, rojo. Un rayo rojo evaporó instantáneamente al único conejo que sobrevivió, y ahora, con todos los clones muertos, la adaptación al infinito se ha ralentizado. Antes de que pudiera continuar con lo que debía ser a continuación, Gojo me apuntó con el dedo, enviando otro rojo, más poderoso esta vez, para llevarme al olvido. El rayo en sí mismo me falló solo por unos centímetros, ya que logré reaccionar justo a tiempo para esquivarlo, pero la onda de choque me derribó, arrojándome varios metros hacia atrás. Me puse de pie tambaleándome justo cuando Gojo apareció frente a mí, agarrándome del brazo antes de que pudiera reaccionar. Su agarre era como de hierro, su infinitud me impedía alejarme. Gotcha. Lo siguiente que sentí fue aún más dolor. Con mi brazo atrapado entre el infinito, no pude arrancarlo del agarre de Gojo, y él aprovechó libremente esa oportunidad para golpearme implacablemente. El primer golpe llegó a mi estómago. Era tan poderoso que sentí que vomitaría sangre instantáneamente, pero pude minimizar el daño con el refuerzo de energía maldita, que aún dolía muchísimo. El segundo golpe cayó sobre mi pecho y escuché crujir otra de mis costillas en respuesta. Estaba agradecida de que no me rompiera las costillas por completo, pero el dolor que tuve que soportar fue comparable al momento en que Sukuna usó clave sobre mí. Apenas podía pensar por el dolor, pero tuve el tiempo justo antes de que llegara el siguiente golpe para hacer algo que me salvara. Los conejos pulularon de nuevo, agarrándose al infinito de Gojo, mordiendo, cada uno contribuyendo a la adaptación. Al mismo tiempo, invoqué a Orochi con mi mano libre. Gran serpiente. Afortunadamente, Orochi solo necesita una mano para ser convocado, así que no tuve problemas para pedirle que me salvara del agarre de Gojo. El problema: desgarro para salvarme de la barrera infinita de Gojo que bloqueaba mi mano, tuve que sacrificar dicha mano para escapar. Orochi me sostuvo en su boca, alejándose de Gojo mientras los conejos lo distraían, y, una vez que estuve lo suficientemente lejos, me colocó en el suelo y luego escapó bajo tierra, mientras usaba RCT para curar mi brazo desgarrado. Gojo miró mi brazo amputado, goteando sangre, sosteniéndolo por un momento antes de tirarlo a un lado. Su expresión cambió a una de leve sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera tan lejos para escapar, antes de recuperar el sentido, usando el rojo para deshacerse una vez más de los conejos que mordían su infinito. Sonido metálico. Se ha hecho la tercera vuelta de la rueda. El último conejo a la sombra de Gojo mordió, sus dientes hundiéndose en su tobillo muy lentamente, atravesando el infinito. Sonreí, viendo cómo el conejo se arrancaba el tobillo. Los ojos de Gojo se abrieron un poco antes de vaporizar al conejo con la patada infundida azul. Esas garras y dientes no son una broma, y Gojo ahora entendió por qué usé conejos específicamente. Es posible que no tengan durabilidad o un golpe normalmente, pero la totalidad seguramente es peligrosa. Su tobillo mordido puede confirmarlo. Pequeña criatura. Gojo siseó por un momento, mirándome de vuelta. Bueno, eso es algo, murmuró, regenerando su tobillo casi de inmediato.
Los dos estamos perdiendo piezas, ¿eh? Ahora podía ver la emoción en sus ojos. Esta era la pelea que había estado esperando. Quedó levemente impresionado cuando le dije que destruí 15 dedos de Sukuna, pero, como confiaba en que podría derrotar a 20 dedos de Sukuna, me subestimó. Puede que haya visto Mahoraga, pero no sabe qué podría ser, y ahora está pagando el precio por eso. Reino de la prisión no le dio una lección, ¿eh? Todos teníamos que empezar en alguna parte. ¿Por qué no empezar desgarrándose pieza por pieza? Suena divertido para mí. Comenté, tomando una postura una vez más. Gojo sonrió ante mis palabras, adoptando una postura también, preparándose para atacar. Todo sucedió en una fracción de segundo. Gojo, con su cuerpo infundido de azul, se movió más rápido que Sukuna, y tomó casi todo lo que tenía para inclinarme hacia atrás, viendo su puño frente a mi cara. Antes de que pudiera bajar la mano para golpearme el estómago con el codo, agarré a Nube Juguetona de la sombra, balanceándola hacia su costado. Desafortunadamente, la adaptación aún estaba incompleta, e incluso si mis ataques tardaron un momento en alcanzarlo, fue suficiente para que Gojo reaccionara a mi truco. Me arrancó el bastón de la mano, tirándolo a un lado como si fuera solo un juguete. Maldito infierno. Debería haber aprendido a usar la amplificación de dominio para situaciones como esa. Con ese pensamiento en mi mente, no perdí tiempo en salir de la situación pegajosa, con mis manos tocando el suelo, y, cuando hice que la rueda golpeara su cara con mi pie, sentí el golpe, mi primer golpe real, conectar con él. Gojo retrocedió conmocionado, sorprendido de que su infinito estuviera realmente desgarrado esta vez antes de que pudiera reaccionar, pero no perdí el tiempo, sabiendo que Gojo no es alguien a quien congelar por mucho tiempo. Saltando hacia atrás, logré alejarme del azul que trató de usar para mantenerme cerca, viéndolo y escuchándolo chasquear la lengua. Junté las manos, con una corriente de agua a alta presión atravesando el aire hacia Gojo, quien, por primera vez desde que comenzó la batalla, decidió bloquear el ataque él mismo. Con una mano frente a la otra, recibió el golpe del agua penetrante, mientras usaba azul con la otra mano para redirigir y negar mi ataque. Antes de que eso sucediera, vi su mano goteando sangre, aunque solo fueran unas gotas, lo que significaba que me estaba acercando. Puede que no le haga frente en combate cuerpo a cuerpo, pero mis ataques a distancia están haciendo un trabajo maravilloso hasta ahora, y no iba a desperdiciar esta oportunidad. Levantando una pierna en el aire, enfoqué mi energía maldita en ella y, con tanta fuerza como pude reunir, golpeé el suelo con tanta fuerza que le arrancó pedazos, arrojándolos al aire. Al momento siguiente, el suelo se incendió con llamas, que usé justo después del golpe en sí. Soy inmune a mis propias llamas, por eso no me quemo con ellas, pero no se puede decir lo mismo de Gojo. Él también entiende eso, por eso saltó en el aire, usando su infinito para pararse en el aire, mirándome a mí, con una expresión divertida en la cara. No está mal, no está nada mal, dijo, mirando la destrucción que causé a nuestro entorno, antes de mirarme a mí. Tuviste que destruir todo lo que te rodeaba para eso, sin embargo, tu máximo azul hizo tanto daño, si no más, que el que acabo de hacer yo. No intentes hacerme el villano aquí. Respondí resoplando, saltando en el aire, con una horda de conejos siguiéndome como pequeños cohetes, con Gojo sonriendo más ampliamente al verlo. Estuvimos cerca el uno del otro una vez más, lanzando puñetazos, y los clones de Blitz me usaron como plataforma para saltar sobre Gojo, lo que le dificultó concentrarse en mí. Cuando cientos de conejos siguen atacándote desde todas las direcciones, se convierte en una tarea que necesita un esfuerzo real para completarse, y Gojo estaba teniendo un mal momento tratando de realizar tantas tareas múltiples. Ya basta de conejos. Gojo, claramente molesto, me dio la espalda una vez que atrapó mi último ataque, sacándome de su alcance antes de hacer algo que hizo que mis ojos se abrieran en estado de shock. Reserva de técnica maldita. Rojo. Cubriendo todo su cuerpo, similar a usar azul, Gojo envió una onda de choque en todas y cada una de las direcciones, desintegrando a los clones, que no tenían ninguna posibilidad contra un ataque al que no se habían adaptado.
Desafortunadamente, mis esfuerzos en este momento se concentraron en el infinito, por lo que no pude dedicar tiempo a adaptarme al azul, rojo o morado eco, si es que él decide ir tan lejos en nuestro duelo. Aunque estaba lejos de él, la ola me hizo volar por el terreno rocoso. Me estrellé contra una roca en llamas, el impacto me quitó el viento en un instante. Gojo, de improviso, creó una nueva variación de rojo solo para deshacerse de los clones que le estaban poniendo de los nervios. Eso es lo que llamas el más fuerte. Limpiándome una gota de sangre que goteaba de mi labio, me puse de pie, mirando a Gojo, quien me miró a los ojos, hasta que los dos escuchamos un sonido inconfundible que cambió todo para mí. Sonido metálico. La adaptación fue completa. Ahora no tengo que gastar 0,2 segundos solo para que mi ataque se conecte. El infinito ya no es un problema, y cualquiera de mis ataques, así como los ataques de mis Shikigami con una rueda, ahora podrán lastimarlo realmente. Sonreí, viendo cómo Gojo se daba cuenta de lo sucedido. Ya no perdí el tiempo. Salté alto en el aire, con un rayo púrpura cubriendo mi cuerpo como un escudo, y aparecí encima de Gojo, quien se cruzó de brazos para defenderse, pero la pura fuerza del golpe que lancé lo hizo precipitarse hacia el suelo. Gojo se estrelló contra el suelo en llamas, dividiendo el área en la que aterrizó, liberándola de mis llamas. Se puso de pie al instante, bloqueando mi puñetazo que apunté a golpear en su cara, resistiendo el rayo púrpura con el refuerzo maldito y una capa de azul. Con el infinito ya no siendo un problema, y mi único obstáculo siendo el azul cubriendo su cuerpo, tuve ventaja en nuestro próximo intercambio. Gojo gruñó, desviando uno de mis golpes y lanzando un rápido contragolpe a mi costado. El impacto fue suficiente para sacudirme las costillas, pero me encogí de hombros, girándome a su alrededor para darle una patada giratoria en la sección media. La patada conectó, haciendo que Gojo volviera a derrapar por el suelo rocoso. Hizo una mueca de dolor, con la mano hacia su costado, donde la sangre comenzaba a filtrarse a través de su ropa rasgada. Gojo sonrió a través del dolor, goteando sangre por la comisura de la boca. Finalmente estaba comenzando a recibir daño, incluso si estaba siendo curado por RCT, siendo su energía maldita casi ilimitada un factor clave en esto. Bloqueó mi siguiente golpe, dando un paso a un lado y lanzándome un codo rápido a las costillas, pero acepté el golpe y respondí con un poderoso puñetazo en la cara. Gojo tropezó, el impacto envió ondas de choque a través de su cuerpo, pero aún estaba lejos de terminar. Se recuperó del puñetazo en la cara, pero cuando trató de pasar a la ofensiva, retrocedí, disparándole un rayo en la cara, viendo en cámara lenta cómo apenas se agachaba, evitando que le frieran el cerebro. Oye, no estás tratando de freírme el cerebro ahora, ¿verdad? Preguntó, casi ofendido, y todavía me costaba entender cómo puede estar tan alegre en medio de la batalla. Claro, yo también tengo mi momento, pero él es así todo el tiempo. Bien podría intentarlo, ya que sus reservas son casi ilimitadas, y su RCT es mejor que el mío. También disparé mi línea, acercándome para entablar otro intercambio de golpes. Mi puño se estrelló contra el pecho de Gojo y sentí el crujido satisfactorio de las costillas rompiéndose. Gruñó, pero su expresión permaneció calmada. Se retorció en el aire, agarrándome del brazo y volteándome por encima del hombro. Golpeé el suelo con fuerza, pero antes de que pudiera seguir, el suelo debajo de él se partió en millones de pedazos, y el Shikigami que convoqué antes, que, como un depredador, estaba esperando la oportunidad perfecta, lo mordió como a un juguete para masticar. Gojo, viendo que ahora podía eludir su infinito como quisiera, lo apagó hace un tiempo, para que su cerebro descansara un poco, olvidó que todavía tenía otros Shikigami de los que preocuparse. Puede que tenga cuidado con la fuga de conejos, pero aún tiene que enfrentarse a los otros miembros de mi familia. El estómago de Gojo ahora tenía un gran agujero, y Orochi, viendo que Gojo comenzaba a moverse para despacharlo con rojo, literalmente lo escupió y me lo arrojó, lo cual fue bueno y malo. Bien, porque no tengo que ir tras él. Malo, porque todavía estaba cargando rojo y, desafortunadamente, pude ver cómo se movían sus labios. Pilar de luz. El resplandor del rojo se intensificó 10 veces y, antes de que pudiera quitarme del camino, sentí que el universo mismo me golpeaba con la masa tan grande que todo mi cuerpo parecía romperse.
El golpe directo de Red, especialmente la versión cantada, no me hizo más feliz, ya que la mitad de mis huesos se rompieron instantáneamente. Me enviaron hacia atrás al menos 1 kilómetro, lo cual no es sorprendente, pero este fue un buen momento para curar mis heridas con RCT, que tomó más tiempo de lo normal. Por llorar en voz alta, me rompí el cuello de frustración, mirando a Gojo, que se acercaba a mí a una velocidad de caminar. Dejó de jugar. Ahora él realmente me considera un oponente. ¿Deberíamos escalar eso?, preguntó Gojo, mirando a su alrededor, como para ver si todavía está bien que vayamos jamón. ¿No lo hicimos ya una vez que rompí tu infinito?, pregunté, un poco confundido. Claro, es posible que todavía nos estemos conteniendo, pero su pregunta aún no entendía cuánto quería escalar las cosas. Claro, ciertamente lo hicimos, dijo, mirando el suelo en llamas detrás y la destrucción que su rojo causó en este momento. Pero lo digo de otra manera, su rostro adquirió una expresión seria que vi una vez que lo liberé del reino carcelario, como si estuviera listo para matarme. ¿Qué tal si vamos? Para la batalla real de los más fuertes. En realidad estás desafiando mi título ahora, ¿verdad? ¿Listo para establecer su título como el más fuerte en la